Evangelio de hoy. Martes 12 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio, y dijo: Os digo que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 90. Y 9 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo. No quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel momento en que los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién era el más importante en el reino de los cielos, podemos imaginar el ambiente cargado de una curiosidad muy humana. Porque incluso quienes habían visto milagros, escuchado parábolas y caminado junto a él, no estaban libres de la tentación de compararse entre sí, queriendo saber quién ocuparía el lugar más alto. Y Jesús con su infinita sabiduría no respondió con títulos, ni con méritos humanos, sino que llamó a un niño y lo puso en medio, para que todos entendieran que la grandeza en el reino no se mide por el poder, sino por la humildad, la sencillez y la apertura de corazón. Cuando Jesús dijo que si no se convertían y no se hacían como niños no entrarían en el reino de los cielos, estaba derribando una concepción muy arraigada en la mentalidad humana. Porque para el mundo crecer es ganar poder, es acumular experiencia, y es tener control. Pero para Dios crecer es aprender a depender más de Él, a confiar como un niño confía en su Padre, a no aferrarse a sus propias fuerzas, y a vivir con una fe pura que no negocia con la duda. Así que este mensaje es radical. Porque no nos pide solo tener actitudes de niño, sino ser transformados en lo profundo para recuperar la inocencia perdida. Jesús no estaba exaltando la inmadurez ni la falta de criterio, sino la transparencia de corazón, la confianza sencilla y la ausencia de orgullo que caracteriza a un niño que depende de su padre para todo. En un mundo donde todos buscan el primer lugar, Jesús dice que el primero será el último, y el último será el primero. Y esto desconcierta a los discípulos porque rompe la lógica del poder, y establece la lógica del amor que se entrega, del servicio que no busca recompensa, y de la humildad que no se exhibe. Cuando Jesús añade que quien recibe a un niño en su nombre lo recibe a él mismo, nos está revelando una verdad profunda sobre su presencia en los pequeños. Porque el reino de Dios está escondido en lo que el mundo desprecia, y en lo que parece insignificante. El niño en esta escena no es solo símbolo de humildad, sino sacramento vivo de la presencia de Cristo. Y al recibirlo con amor, estamos acogiendo a Jesús mismo en nuestras vidas. Y cuando despreciamos a los pequeños, lo estamos despreciando a Él.
La advertencia que hace Jesús sobre no escandalizar a uno de estos pequeños es una de las más duras de todo el Evangelio. Porque él dice que sería mejor atarse una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de ellos. Aquí el Maestro nos está recordando que el pecado contra los débiles tiene un peso especial. Y que nuestras acciones, palabras y ejemplos influyen en la fe de otros. Especialmente en aquellos que están en camino de crecimiento espiritual. Por eso la responsabilidad del cristiano es enorme. Cuando Jesús menciona que los ángeles de estos pequeños están constantemente viendo el rostro del Padre, nos está revelando la dignidad celestial que tienen los humildes y sencillos. Esta es una de las pocas veces que él habla directamente de los ángeles. Y lo hace para subrayar que los más frágiles no están solos. Que el cielo entero está de su lado. Y que sus vidas tienen un valor infinito. Este detalle debería cambiar por completo la forma en que tratamos a los demás. Porque cada persona que vemos está custodiada por un ángel, que la presenta constantemente ante Dios. La parábola de la oveja perdida que Jesús introduce en este pasaje es un retrato perfecto de su corazón pastoral. Porque deja a las 99 para ir en busca de la que se perdió. Algo que parece poco práctico a los ojos humanos, pero que revela que para Dios nadie es prescindible. El amor de Jesús no se conforma con lo que ya tiene, sino que se desvive por rescatar lo que está lejos. Y esta actitud es la que nos llama a imitar. Salir de nuestras comodidades. E ir a buscar a quienes han caído. Aunque el mundo los haya olvidado. Este relato de la oveja perdida no es simplemente una enseñanza moral. Es una revelación del corazón del Padre, que no se resigna a perder a ninguno de sus hijos. El gozo que hay en el cielo por un solo pecador que se convierte supera cualquier otra alegría. Y este es el motor de la misión de la Iglesia. Que no es conservar lo que ya está dentro, sino salir incansablemente a buscar lo que está perdido. Porque en el reino de Dios las matemáticas del amor no se rigen por cantidad, sino por la intensidad del cuidado por cada alma. Jesús remata este pasaje diciendo que el Padre no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Y aquí está el núcleo del mensaje. Porque esta es la voluntad de Dios. Que todos se salven. Que ninguno se quede fuera. Y que incluso los más alejados sean alcanzados por su misericordia. Esto no es un deseo genérico. Es un compromiso real de Dios que nos involucra. Porque nosotros somos sus manos, sus pies, y su voz para ir tras los que se han extraviado. Así pues, este Evangelio nos deja un llamado doble. Primero a vivir con un corazón de niño, humilde, confiado. Y segundo a asumir la misión del buen pastor que no descansa hasta encontrar a la oveja perdida. Ambas cosas son inseparables. Porque solo quien se sabe pequeño y amado es capaz de amar a otros con paciencia y ternura. Y solo quien ama así puede reflejar el rostro del Padre en un mundo que se ha olvidado de él. El Señor nos presenta la imagen sencilla pero profunda de un niño como modelo de grandeza en el reino de los cielos. Y en este gesto aparentemente humilde, nos revela que la verdadera elevación espiritual no proviene de la autosuficiencia, ni de la búsqueda de honores, sino de una confianza pura, una dependencia amorosa y una apertura sincera al amor del Padre. Un niño no acumula méritos para ganarse el cariño de sus padres.
Simplemente confía y se deja amar. Y así el discípulo que quiere ser grande debe renunciar a toda pretensión de superioridad. Y aprender a vivir en la verdad de saberse pequeño ante Dios. Porque es precisamente en la humildad donde el corazón se vuelve más semejante al corazón de Cristo. Y se abre a la plenitud de la gracia. Cuando Jesús pone a un niño en medio de los discípulos, no lo hace como un simple recurso visual, sino como un gesto profético. Los discípulos habían discutido quién era el mayor. Y el maestro, en lugar de dar un discurso moralizante, abraza la ternura, la vulnerabilidad y la pureza que un niño representa. Así enseña que en el reino no se asciende con estrategias humanas, sino descendiendo al servicio y a la entrega. El niño no compite. No busca aplausos. Su mayor tesoro es saberse protegido y amado. Y en esa actitud radica el secreto de quienes desean vivir según el Evangelio. Porque en la medida en que abandonamos la obsesión por los primeros puestos, nuestro corazón se dispone a recibir el reino. La advertencia de Jesús sobre no escandalizar a uno de estos pequeños es de una seriedad impresionante. Porque el Señor no habla solo de niños en sentido físico, sino de todos los pequeños en la fe. Los que están comenzando su camino espiritual. Los que aún son frágiles. O los que dependen de nuestra guía. Un escándalo no es únicamente un pecado visible, sino todo aquello que aparta a alguien de la confianza en Dios. Ya sea por mal ejemplo, por indiferencia, o por dureza de corazón. Jesús utiliza una imagen radical. Mejor sería atarse al cuello una piedra de molino y hundirse en el mar, que ser causa de la pérdida de un alma pequeña. Mostrando así que en el reino, la responsabilidad sobre los demás es un signo de verdadero amor. El amor que Jesús nos enseña no es selectivo, ni condicionado, sino un amor que mira especialmente a los más vulnerables. Por eso, cuando nos invita a no despreciar a uno solo de estos pequeños, está revelando que para Dios, cada persona es irrepetible y valiosa. Los ángeles de estos pequeños, dice Jesús, ven continuamente el rostro del Padre. Lo que significa que existe una vigilancia amorosa del cielo sobre cada alma. Y que Dios no se desentiende de ninguno. Así, despreciar o ignorar a uno solo es despreciar y rechazar a Dios mismo. Porque Él se ha identificado plenamente con los más pequeños. La parábola de la oveja perdida, incluida en este pasaje, rompe los cálculos humanos. Porque nadie dejaría 99 ovejas seguras para buscar a una. Pero Jesús nos dice que el Padre hace exactamente eso. Y lo hace con alegría. No con reproche. Este gesto nos habla de un amor que no se conforma con mayorías, ni porcentajes, sino que se interesa por cada uno. Porque cada persona perdida, herida o alejada es digna de toda la atención del cielo. Y cuando regresa, hay más fiesta por ella que por las 99 que no se extraviaron. Lo que nos muestra que el amor de Dios no sigue lógicas frías, sino que arde por el rescate. Esta parábola también revela que, para Dios, no existen los casos perdidos. Por muy lejos que alguien se haya ido, por mucho que se haya enredado en el pecado,
El buen pastor no se cansa. No se rinde. Y no se detiene hasta encontrar. Cargar sobre sus hombros. Y devolver al redil. A su oveja. Este acto de cargarla. No solo habla de esfuerzo. Sino de ternura. Porque el pastor no empuja. Sino que sostiene y acaricia. Y en ese gesto. Comprendemos que Dios no nos humilla por nuestras caídas. Sino que se alegra profundamente por nuestro regreso. La lógica divina que Jesús nos presenta. Desafía nuestra forma de pensar. Porque mientras el mundo valora más lo numeroso, lo productivo y lo visible, Dios valora lo único, lo irrepetible, lo personal. En su mirada, no somos parte de un grupo masivo, sino un nombre concreto, una historia única y un corazón amado. Esta perspectiva, si la dejamos entrar en nuestra vida, transformará también la manera en que tratamos a los demás. Porque nos invitará a salir a buscar, consolar y alegrarnos por cada uno, sin medir el esfuerzo. Cuando el Señor dice que la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno solo de estos pequeños, nos está revelando algo sobre su corazón. Él no quiere pérdidas. No se resigna a que algunos se queden fuera. Su amor es inclusivo en el sentido más puro. No porque relativice el pecado, sino porque siempre busca la salvación. Y para ello, utiliza la paciencia, la misericordia y el tiempo necesario. Esta verdad, si la meditamos, nos compromete. Porque si el Padre no se da por vencido con nadie, nosotros tampoco deberíamos. La invitación a hacernos como niños no es una llamada a la ingenuidad, sino a la pureza de intención, a la docilidad y a la capacidad de dejarnos guiar. Un niño no se obsesiona con el mañana. Vive el presente con confianza. Y ese es el estilo de vida que Jesús propone para sus discípulos. No porque ignoremos las responsabilidades, sino porque aprendemos a depositar todo en las manos de Dios, creyendo que Él sabe lo que necesitamos y que su cuidado es constante. Al contemplar todo este pasaje, descubrimos que el reino de los cielos, más que un lugar, es un modo de vivir, en el que la humildad, el cuidado de los pequeños y la búsqueda incansable de los que se han perdido son el centro. Esta enseñanza, si la tomamos en serio, nos obligará a revisar nuestras actitudes, nuestras prioridades y nuestro trato con los demás. Porque no basta con no hacer daño. Se trata de ir activamente al encuentro, de proteger y de servir, siguiendo los pasos de Cristo. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos invita a reflexionar profundamente sobre la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Él coloca a un niño en medio de sus discípulos y les dice que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino. Este gesto es profundamente simbólico, porque el niño representa la pureza, la humildad, la confianza plena y la ausencia de malicia. Jesús no está hablando de una inmadurez emocional,
sino de un corazón libre de soberbia, dispuesto a aprender y a depender de Dios en todo. En una sociedad que valora el poder y el prestigio. Este mensaje es un llamado a reconfigurar nuestra escala de valores. A reconocer que ante Dios no es el más fuerte el que sobresale, sino el más humilde y confiado. El ejemplo del niño también nos recuerda que en la vida espiritual no podemos avanzar apoyándonos únicamente en nuestras propias fuerzas. Un niño sabe que depende de su padre o madre para todo. Y confía en que recibirá lo necesario. De igual forma, Jesús nos enseña a depender del Padre Celestial sin reservas. A aceptar que necesitamos de su guía, su protección y su provisión diaria. Esto requiere romper con el orgullo que nos hace creer que podemos vivir y alcanzar la salvación por nosotros mismos. En el reino de los cielos, la entrada no la asegura la autosuficiencia, sino la dependencia amorosa en Dios. Cuando Jesús advierte que no debemos despreciar a ninguno de estos pequeños, nos está dando un mandato claro contra cualquier forma de discriminación o maltrato. El pequeño no solo representa a los niños en edad, sino a todos aquellos que el mundo considera débiles, insignificantes o sin poder. El reino de Dios se construye en el respeto y cuidado de cada persona, especialmente de los más vulnerables, porque en ellos se refleja de manera especial la presencia de Cristo. Quien desprecia a un pequeño, en realidad está despreciando a Dios mismo y poniendo en riesgo su propia comunión con Él. Jesús nos recuerda también que los ángeles de los pequeños están constantemente en la presencia del Padre. Esta afirmación nos abre a una verdad consoladora: que no estamos solos en nuestro caminar, sino que el cielo entero se interesa por cada uno de nosotros. Dios envía a sus ángeles como protectores y guardianes. Y ellos no se apartan de aquellos que viven en la sencillez y pureza del corazón. Esto también es un llamado a no subestimar a nadie. Porque la dignidad de una persona no depende de su posición social, sino de su condición de hijo amado de Dios. La parábola de la oveja perdida es un punto central de este evangelio. Jesús describe a un pastor que deja a las 99 ovejas para buscar a la que se ha extraviado. Este acto nos revela el corazón incansable de Dios, que no se resigna a perder a ninguno de sus hijos. En la lógica humana, podría parecer más sensato cuidar lo que ya está seguro. Pero en la lógica del reino, cada alma tiene un valor infinito. Dios busca incansablemente al que se aleja. Y cuando lo encuentra, la alegría es tan grande que se celebra más que por las que nunca se extraviaron. Este pasaje nos confronta con la pregunta de cómo tratamos a los que se equivocan o se alejan de la fe. Muchas veces, en vez de buscar con amor, juzgamos, criticamos o incluso excluimos. Sin embargo, Jesús nos enseña que el amor verdadero no abandona al caído, sino que lo busca, lo levanta y lo restaura. La Iglesia está llamada a ser ese rebaño unido, donde cada miembro importa, y donde el extraviado siempre tiene un lugar para regresar. La alegría del pastor al encontrar a la oveja perdida refleja la alegría de Dios cuando un pecador se convierte. Esta es una alegría activa, que no se queda en palabras, sino que se traduce en abrazos, en restauración y en celebración. Nos invita a imitar esta actitud, alegrándonos no solo por los que perseveran, sino también por los que vuelven.
Esto rompe cualquier mentalidad elitista en la vida espiritual. Y nos recuerda que todos, en algún momento, hemos sido esa oveja perdida. Jesús concluye este mensaje diciendo que el Padre no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Esta frase es un consuelo profundo, porque nos asegura que Dios no se da por vencido con nosotros. No importa cuán lejos nos hayamos ido. Siempre habrá un camino de regreso. Esto nos invita a tener la misma mirada sobre los demás. A no rendirnos con aquellos que parecen más difíciles. Porque para Dios nadie está perdido para siempre. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar la grandeza del reino de los cielos desde la mirada sencilla y pura de un niño. Jesús nos muestra que no se trata de una grandeza que se mide por el poder, la fuerza o la influencia, sino por la humildad, la docilidad y la apertura del corazón. En este mundo, donde constantemente se nos empuja a competir y sobresalir, Jesús rompe ese paradigma, recordándonos que el mayor en el reino es quien se hace pequeño, que el más grande es el que sabe depender totalmente de Dios, sin pretender dominar, sino servir. Cuando Jesús coloca a un niño en medio de sus discípulos, está haciendo mucho más que un simple gesto pedagógico. Él está revelando un principio eterno. En el corazón de Dios, los pequeños ocupan el primer lugar. Porque no confían en sus propias fuerzas, sino que viven abandonados a la providencia. La infancia espiritual, que tantos santos han vivido, no significa inmadurez, sino una fe sólida, que se fía plenamente del amor del Padre. Aún en medio de las pruebas. El llamado a hacerse como niños no es una invitación superficial, sino una tarea profunda de conversión interior. Porque implica despojarse del orgullo, de la autosuficiencia y del deseo de control. Jesús sabe que solo un corazón humilde y confiado puede recibir los tesoros de su gracia. Por eso nos advierte que, sin esta transformación, no entraremos en el reino. Es una verdad dura, pero también liberadora. Porque nos recuerda que el acceso al cielo no se gana, sino que se acoge como un regalo. Jesús no solo ensalza la humildad, sino que también advierte sobre el peligro de escandalizar a los pequeños. Aquí no se refiere únicamente a los niños en edad, sino a todos aquellos que tienen un corazón sencillo, confiado y vulnerable. El pecado de escándalo, que lleva a otro a alejarse de la fe, es uno de los más graves. Y Jesús lo denuncia con palabras firmes. Porque sabe que la herida espiritual que produce es profunda. Las palabras de Cristo sobre los ángeles de los pequeños son un tesoro de consuelo. Él asegura que estos ángeles ven siempre el rostro del Padre. Lo que significa que la protección de Dios sobre los más débiles es constante, amorosa y perfecta. Este versículo nos recuerda que, aunque el mundo no valore a los pequeños, ellos son infinitamente valiosos para Dios. Y que el cielo entero se inclina para protegerlos. El ejemplo del pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la perdida. Es una de las imágenes más bellas de la misericordia divina. Nos habla de un amor que no se resigna, que no contabiliza, que no se rinde, hasta que el último de sus hijos regrese. El corazón de Dios seguirá buscándolo,
Y cuando lo encuentre, no habrá reproche, sino fiesta y alegría desbordante. Este amor del pastor nos confronta. Porque muchas veces, cuando una oveja se pierde, pensamos que es su responsabilidad, que no vale la pena arriesgarse por ella. Pero el corazón de Cristo no actúa así. Él no calcula, no prioriza la comodidad, sino que se lanza a la búsqueda, aun sabiendo que el camino será arduo, lleno de espinas y peligros. La alegría que Jesús describe cuando encuentra a la oveja perdida nos muestra que la misericordia no es fría, sino apasionada, que el cielo entero se regocija por cada alma que vuelve, y que, para Dios, ninguno de nosotros es prescindible. Esta certeza debería impulsarnos a imitar su paciencia, su ternura y su disposición a buscar, incluso a aquellos que parecen lejos. En el fondo, este pasaje del Evangelio es una invitación a cambiar nuestra escala de valores, a entender que la verdadera grandeza no está en ser servidos, sino en servir. Que el verdadero poder no está en imponerse, sino en amar. Y que la mayor victoria no es ganar, sino salvar. Si vivimos con esta mentalidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás cambiará radicalmente. Dejaremos de medir a las personas por lo que tienen, y empezaremos a mirarlas como Dios las mira. Con un amor que no se cansa, que no se rinde, y que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que todos se salven. El Señor Jesús, al colocar a un niño en medio de sus discípulos, nos revela que la verdadera grandeza en el reino de los cielos no se mide por la fuerza, por la inteligencia, ni por los logros humanos, sino por la pureza de corazón, la humildad sincera y la dependencia total de Dios. Así como un niño confía plenamente en su padre, sin reservas ni cálculos egoístas. Y esta enseñanza nos confronta, porque nos invita a abandonar todo orgullo oculto, todo deseo de superioridad, para volvernos sencillos y confiados, reconociendo que sólo así podemos entrar en la comunión perfecta con Él, y vivir en la verdadera libertad de su amor, donde no hay rivalidad, sino servicio, ternura y entrega. Esta imagen del niño puesto en medio es profundamente provocadora, porque nos obliga a preguntarnos si en nuestra vida cristiana seguimos buscando reconocimientos, poder o posiciones de influencia, cuando el camino que Jesús traza es el opuesto, invitándonos a descender, a hacernos pequeños, a no vivir para la aprobación de los hombres, sino para la mirada amorosa del Padre. Y en este sentido, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino dejar de pensar tanto en uno mismo, para que el amor y el servicio ocupen el centro de nuestras acciones, logrando que cada paso que demos, por sencillo que sea, esté impregnado de la gracia que solo se revela en quienes han aprendido a hacerse como niños. Jesús advierte también sobre el grave peligro de escandalizar a uno de estos pequeños. Y esto nos hace reflexionar profundamente, porque no se refiere solo a los niños en edad, sino a todos aquellos que tienen un corazón abierto y frágil en la fe, que confían en el testimonio de los que nos decimos sus discípulos,
Y aquí descubrimos que cada palabra, cada gesto, cada actitud que tengamos puede edificar o destruir la fe de otro. Por lo que el llamado es a vivir con una coherencia radical, donde nuestras acciones sean un reflejo vivo de las enseñanzas de Cristo, evitando que nuestro egoísmo, impaciencia o indiferencia sean piedras de tropiezo para quienes apenas comienzan su camino espiritual. Y entendiendo que guiar con amor es más que un deber. Es un acto de fidelidad al mismo Señor. La parábola de la oveja perdida, incluida en este pasaje, es una de las manifestaciones más puras del amor de Dios. Porque nos muestra que para él ninguno es insignificante. Y que su corazón se inclina con especial ternura hacia aquel que se ha extraviado. Aunque el mundo lo desprecie o lo considere irrecuperable. Y esta búsqueda incansable es una invitación para que nosotros también aprendamos a mirar a los demás con esos ojos. Dejando de lado las etiquetas, los juicios rápidos, o el desprecio silencioso, para salir al encuentro de quien necesita ser levantado, abrazado y devuelto a la seguridad del rebaño. Recordando que, en algún momento, todos hemos sido esa oveja perdida que él vino a rescatar. Lo sorprendente de esta parábola es que el pastor deja a las 99 para ir en busca de una sola. Y esto desafía nuestra lógica humana. Porque solemos valorar lo que es más numeroso, más rentable o más seguro. Pero en el reino de Dios el valor no se mide por cantidad, sino por el amor único e irrepetible hacia cada persona. Y esta enseñanza debería transformar nuestra forma de relacionarnos, para que no midamos a las personas por su utilidad o apariencia, sino que aprendamos a reconocer que cada vida es un tesoro por el cual vale la pena esforzarse. Incluso si eso significa dejar nuestras comodidades para ir al encuentro de quien está lejos, perdido o herido. Jesús, en su infinita sabiduría y ternura, nos presenta la imagen del pastor que deja a las 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido. Una escena que a primera vista podría parecer imprudente o desproporcionada, pero que, en realidad, revela el corazón de un Dios que valora a cada uno de sus hijos como si fuera el único, y que no descansa hasta encontrarlo. Porque en el amor divino no hay cálculos fríos ni balances humanos, sino una entrega total y absoluta que desafía toda lógica terrenal. Y es precisamente en esa aparente desproporción donde se manifiesta la grandeza del reino de los cielos. Ya que cada alma tiene un valor infinito que trasciende todo lo material. Y la alegría de Dios por el regreso de un solo pecador arrepentido es mayor que cualquier otra celebración que podamos imaginar. Lo cual nos invita a reflexionar si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades, seguridades y rutinas para ir al encuentro del que necesita ser encontrado. Aunque ese camino implique riesgos, incomodidades y un esfuerzo sostenido por amor. Esta parábola, además de mostrarnos la iniciativa salvadora de Dios, nos confronta con una pregunta fundamental. Y es si nosotros vemos a los demás con la misma mirada compasiva que tiene el Padre. Porque muchas veces la mentalidad humana nos lleva a valorar solo lo que es rentable o productivo según nuestros criterios. Mientras que el Evangelio nos recuerda que en el reino no hay personas descartables ni vidas insignificantes. Y que toda existencia, por más frágil, herida o extraviada que esté, merece nuestra atención, nuestro cuidado y nuestra oración. Ya que el amor verdadero no mide esfuerzos ni pone condiciones, sino que se entrega sin reservas, incluso cuando no recibe nada a cambio.
Y en ese sentido, la búsqueda del pastor es también una lección para nuestra vida comunitaria. Porque nos invita a ser una iglesia que no se encierra en sí misma, sino que sale al encuentro de los que están lejos, llevando la luz de Cristo hasta las periferias físicas y existenciales, sin miedo al cansancio ni al rechazo. El amor de Dios que Jesús nos revela en este pasaje es profundamente personal. Porque aunque Él ame a todos, también ama a cada uno de manera única e irrepetible. Como si fuéramos el único ser humano en el universo. Y esa certeza debería llenarnos de una confianza inmensa. Ya que no hay caída tan profunda ni error tan grave que pueda apagar el deseo del Padre de traernos de vuelta a casa. Por eso, cuando nos sentimos indignos, fracasados o incapaces de cambiar, debemos recordar que el buen pastor nunca se cansa de buscarnos. Que su amor no depende de nuestras obras o méritos. Y que su mayor alegría es vernos levantarnos de nuevo. Abrazar su misericordia y caminar junto a Él. Lo que nos lleva también a una responsabilidad enorme. Porque si hemos sido encontrados y salvados, ahora somos enviados a colaborar en esa misma misión. Extendiendo sus brazos y su voz a quienes todavía no han oído que son amados sin medida. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.